Buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar compartiendo de su palabra en esta noche. Vamos a orar, vamos a pedirle la dirección al Espíritu Santo, que vamos a estar compartiendo, que por su amor y su misericordia el Señor me ha permitido poder estudiar. ¿Amén? Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que tú nos das en esta tarde de estar ante tu presencia. Tu palabra dice que tú nos congregas para tu gloria, Señor, y estamos congregados en tu nombre. Trae a cada uno de nosotros, Padre Santo, la revelación de tu palabra, Señor, el entendimiento de lo cual tú nos quieres enseñar, Señor. Perdona nuestros pecados noche y permite que podamos estar de acuerdo, Señor amado, con lo que dice tu palabra, Señor. Invocamos la gracia, el poder, la unción, Señor amado, para que tú seas guiándonos y enseñándonos todas las cosas que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Enséñanos, guárdanos, guíanos, Señor. Que nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo sea recibiendo tu palabra, Señor, para poder crecer en el Espíritu, Señor, y tener el entendimiento que tú quieres que nosotros tengamos y la capacidad, Padre, de crecer de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Padre, no solamente tener el entendimiento y el conocimiento, sino también el poder para obedecer, Señor. Amén. El poder para recibir, el poder para hacer lo que tú quieres, Señor, y tú nos quieres entregar. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar este estudio con la ayuda del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vamos a tocar un tema que muchas veces no nos gusta, no queremos hablar de ello, y es la muerte. El Señor me ha permitido poder estudiar este tema. Todo lo que puedo compartir está en la Biblia de Estudio Vida Plena del Antiguo Testamento. Entonces, el Señor en su palabra nos permite poder entender cuáles son las causas, cuál es lo que nosotros debemos saber con respecto a la muerte, ¿cierto? Aunque no nos guste hablar mucho de este tema, esta palabra, esta señora muerte no nos guste, pero debemos saber qué es lo que tenemos nosotros como hijos de Dios y cuál es nuestra futura condición y saber que todos tenemos que pasar por ello. En la palabra del Señor en Job, capítulo 19, versículo 25 y 26, dice así: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amén. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces, la palabra del Señor se encuentra en Job, capítulo 19, versículo 25 y 26. ¿Qué es la muerte? La muerte es el término de la vida a causa de cualquier situación del cual impide que el sistema orgánico continúe funcionando y pierde toda su capacidad, ¿cierto? Para seguir haciendo las cosas que normalmente tiene el cuerpo del ser humano. Se trata del fin del organismo vivo que ha sido creado a través de un nacimiento, ¿cierto? Entonces, si de pronto hablamos de muerte, estamos viendo que es totalmente la pérdida de todo funcionamiento de un organismo vivo. No solamente la palabra muerte se genera para las personas, sino también para todo aquel organismo que es vivo. Todos los seres humanos creyentes o incrédulos estamos sujetos a la muerte, ¿cierto? Sin embargo, la palabra muerte en la escritura tiene más de un significado que nosotros muchas veces leemos en un diccionario, y es lo que yo les acabo de leer, de un diccionario secular, que es el significado de la muerte, pero bíblicamente vamos a ver qué es lo que el Señor dice de la muerte para nosotros como sus hijos. Amén. Primero, la muerte como resultado del pecado tiene 4 etapas, que es la muerte física, la muerte moral, la muerte espiritual y la muerte eterna. Y eso es lo que vamos a ver durante este estudio del día de hoy, que la muerte como resultado del pecado tiene esas 4 situaciones, que es la muerte física, moral, espiritual y eterno. Y el segundo paso del estudio de esta noche es la muerte física para los creyentes, qué consecuencias
qué significado tiene para nosotros como hijos de Dios la muerte física, ¿ya? Primero vamos a hablar que la muerte es el resultado del pecado. En Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 24, Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 24. Pero la serpiente era más astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El versículo 24 de este mismo pasaje dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, nosotros vemos que en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 24, nos enseña que la muerte entró en el mundo por causa del hombre, por causa del pecado. De nuestros padres fueron creados para vivir para siempre. Adán y Eva fueron creados para vivir para siempre, y cuando desobedecieron la orden de Dios, cayeron bajo el castigo del pecado, que es la muerte, ¿cierto? Entonces, nosotros este pasaje lo hemos leído muchas veces y tenemos el conocimiento de la lectura de la palabra del Señor. Lo primero que vamos a ver es que es la muerte física, ¿cierto? La muerte física, también nosotros podemos ver que Adán y Eva vivieron la muerte física. Adán y Eva también vivieron la muerte moral, y Adán y Eva también vivieron la muerte espiritual. Entonces, primero vamos a hablar de la muerte física. En Génesis capítulo 2, versículo 9, dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, nosotros podemos ver que Dios había puesto el árbol de la vida en el huerto del Edén a fin de que al comer constantemente Adán y Eva pudieran tener vida, ¿cierto? Pero también les colocó el árbol del conocimiento del bien y el mal, el cual ellos no podían tocar. Y al comer constantemente de él, el ser humano nunca moriría. Pero después de que Adán y Eva desobedecieron, comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal. Entonces nosotros podemos ver en Génesis 3:19, que era lo que estábamos leyendo aquí. Dice Génesis 3:19: con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo Dios les declaró a ellos la sentencia de muerte física, y era que tenían que volver al polvo el cual habían sido formados, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que la muerte física parte desde ese momento, y el cual hasta el día de hoy todos, creyentes o no creyentes, tenemos que pasar por ella. Y aunque no murieron físicamente en ese instante o en ese día, sí tuvieron que estar sujetos a los resultados del pecado que ellos habían cometido, de la desobediencia y la declaración que Dios había hecho. Y de aquí en adelante la gente muere, o sea, Adán y Eva también vivieron esa muerte física, y eso también alcanza hasta nuestros días y va a seguir siendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, nosotros también tenemos que tener conocimiento en qué momento la muerte entra en la escena de la vida del ser humano, y la cual ha permanecido hasta el día de hoy a causa y a consecuencia del pecado. Eso es un poco de lo que es la muerte física. Vamos a ver lo que es la muerte moral. Bueno, este estudio lo estamos pasando así un poco, viéndolos las partes más importantes. Hay muchos versículos para tratar dentro de la muerte física y también representar otras personas
que fallecieron, pero vamos a hablar un poco más a profundidad, es qué significado o que tiene la muerte física, pero para los creyentes. Así que vamos a ver ahora qué es la muerte moral. Adán y Eva también vivieron esta muerte moral y lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 17. Y dice la palabra del Señor así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, esta fue una advertencia seria que Dios había hecho a Adán y a Eva, y aunque no murieron en ese instante físicamente, nosotros podemos ver que su naturaleza de ahí en adelante fue pecaminosa. Ellos estaban desnudos y no tenían ese conocimiento, no había ese conocimiento de moralidad en su vida, y por eso desde ese momento, desde ese instante, toda persona ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Si nosotros podemos ver en Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 5 y 8. Para que los que son de la carne porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, desde ese momento, ellos empezaron a vivir una forma natural, una forma, como nosotros podríamos decir, buscando sus propias decisiones, se escondieron de la presencia del Señor, y cada ser humano nace con un deseo innato de hacer su propia voluntad. Y eso lo podemos ver en los niños, o sea, uno por más que le diga a los niños, ellos siempre van a querer hacer las suyas, y es lo mismo con todo ser humano, ¿cierto? Su propia voluntad, son egoístas, o sea, estamos hablando y no tienen esa preocupación, ese interés por buscar las cosas de Dios, a no ser que sean enseñadas. Y nosotros podemos darnos cuenta que la palabra del Señor dice, porque caímos en esa situación pecaminosa, o sea, estamos bajo el dominio del pecado sin Cristo, amén. Pero los que son del Espíritu buscan las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor que la desobediencia acarrea juicio y el pecado acarrea muerte. Entonces, con lo que nosotros acabamos de leer en Romanos 5:8 nos muestra en el corazón del hombre sin Dios solamente está la preocupación de deleitarse y en el deseo de hacer su voluntad. Y si muchas veces nosotros, teniendo el conocimiento de la palabra, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero el Señor nos muestra la forma y la manera de hacer las cosas. El Señor nos guía y nos enseña a través del Espíritu Santo la forma y la manera de nosotros poder guiar nuestra vida y poder a futuro disfrutar de la gracia de estar con nuestro Señor Jesucristo. Todo está escrito para nuestro bien, todo está escrito para nuestro beneficio, porque la palabra del Señor tiene todas estas enseñanzas, es para mi beneficio, para que pueda guardar mi vida en el Señor y disfrutar de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Todo esto no es advertencias para hacerme la vida cuadrito ni para complicarme, es porque el Señor quiere bendecir nuestra vida y quiere guardarnos de nosotros mismos, quiere librarnos de todas aquellas cosas que nos hacen mal. Nosotros en Romanos 3, versículo 10, podemos ver la palabra del Señor, donde nos muestra también que no hay ni uno justo, amén, solamente somos justificados en Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿cierto? Entonces, eso es el ser humano sin Dios. Y todo ser humano nace bajo esa situación pecaminosa, bajo esa situación de juicio por el resultado del pecado. Amén.
Entonces eso es más o menos lo que es la muerte moral. Ya hemos visto lo que es la muerte física, la muerte moral. Vamos a ver lo que es la muerte espiritual, que fue una que también vivió Adán y Eva. También murieron espiritualmente cuando desobedecieron. Se cortó, se rompió esa comunión que tenían ellos con Dios, esta relación de caminar en el huerto, de disfrutar de oír a Dios, de disfrutar de su compañía, de su provisión. En Génesis capítulo 3, versículo 8, nosotros podemos ver dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces ellos perdieron esa comunión y empezaron a tener miedo y a darse en cuenta de las cosas y lo que había causado la desobediencia. Ya ellos no anhelaban caminar con Dios y conversar con Él, sino que se ocultaron, se escondieron. Más bien ellos estaban buscando proteger su propia, lo que han hecho. Es lo mismo que hace muchas veces uno cuando hace las cosas y sabe que las está haciendo mal, que hace uno se esconde, ¿cierto? Pero entonces el Señor nos llama a que nosotros podamos arrepentirnos, volvernos al Señor y darse uno cuenta que está equivocado y pedir perdón y avanzar. Dios no los cogió y no los destruyó, sino que cubrió, sacrificó naturaleza para cubrir su vida. Más bien ellos se escondieron y se separaron de la presencia de Dios. Entonces ellos estaban espiritualmente, o sea, cada día nosotros cuando salimos a la calle y vemos gente que no tiene el conocimiento, no ha recibido a Jesús en su vida, no ha permitido que Él entre a obrar, nosotros podemos ver muertos andantes, ¿cierto? Entonces, muertos espiritualmente, muertos moralmente. Y si ellos no tienen un arrepentimiento genuino, pueden llegar a tener una muerte eterna. Eso es lo más complicado. Porque uno puede vivir muerte espiritual por un tiempo, pero el Señor viene en nuestro rescate y si nosotros rendimos nuestro corazón al Señor, porque yo sé que todos nosotros estábamos muertos, ¿cierto? Estábamos muertos en delitos y en pecados, y la misericordia de Dios nos traspasó de esa muerte espiritual porque estábamos separados de Dios, de esa muerte moral, y nos permitió tener una muerte eterna antes de que tengamos una muerte física, ¿cierto? Nos permitió tener una vida eterna, perdón, antes de que tengamos una muerte física. Porque una muerte física sin un conocimiento y sin el amor de Dios, sin el perdón de Dios, nos lleva a una muerte eterna. La muerte eterna es el resultado del pecado, que vamos a hablar en este momento, y la vida eterna habría sido consecuencia de la desobediencia de ellos. Entonces, ellos perdieron disfrutar de una vida eterna por su maldad, por su pecado. El hombre también pierde el disfrutar de una muerte eterna por no creer, ¿cierto? Por no recibir, por no abrir el corazón y recibir esa gracia que es gratis para todos. En cambio, empezó a operar el principio de la muerte eterna a través de sus vidas y a través de todos aquellos que no reconocen a nuestro Señor Jesucristo, están separados de la gracia de Dios y a causa de su desobediencia, de no creer, es decir, pueden entrar a una muerte eterna sin Cristo. Entonces, muchas veces la gente dice que Dios condena o que Dios manda al infierno, pero no es así. El hecho de no creer, uno mismo es el que elige a qué lugar quiere irse. Es decir, la muerte eterna es la perdición y están excluidos de la presencia de Dios. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 7 al 10. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces nosotros aquí nos podemos dar cuenta que ellos, los que no quisieron recibir, los que rechazaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Entonces nosotros no podemos de pronto excluir o decir las cosas, no, si usted no cree en el Señor, igual todos vamos para arriba, como dicen mucho, todos vamos para el cielo, todos los caminos llevan al cielo, no es así. Y la gente debe tener el conocimiento de lo que dice la palabra del Señor acerca de la oportunidad de vida que tenemos, de la oportunidad que tenemos de recibir a Jesús hoy, de la oportunidad que el Señor nos está dando porque tenemos vida, ¿cierto? Entonces, el no recibirlo, estamos acarreando la muerte eterna. Vamos a estar separados si las personas no reciben al Señor Jesús, van a estar separados, excluidos de la presencia de Dios. Pero ya hemos visto todas las formas de las consecuencias y los tipos de muerte, que es la muerte física, moral, espiritual y eterna. Pero lo más hermoso, como yo siempre he dicho, cada vez que el Señor me permite compartir una palabra, y es darse cuenta que no solamente el Señor lo deja a uno como con la idea y el conocimiento y lo que puede pasar, sino que Dios siempre tiene una salida, ¿cierto? Pero hay una forma de escapar de la muerte, de todas sus formas multifacéticas que tiene la muerte y en sus aspectos, y es por medio de Jesucristo. Únicamente Él es el que puede quitar de nosotros toda la forma que tiene la muerte, y sacó a la luz la vida, ¿cierto? Y la inmortalidad, que eso es lo más importante que nosotros podemos aprender en esta tarde, en este estudio. No es tanto lo que son los tipos de muerte, sino saber que hay alguien que puede sacarnos de esa situación, que hay alguien que puede cambiar esa realidad en nuestras vidas, que hay alguien que nos puede dar inmortalidad, ¿cierto? En 2 de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Amén. Maravilloso es este versículo para nuestras vidas, el cual sacó la muerte y nos permitió reconciliarnos y venció, quebrantó con el poder la muerte. Amén. Y nosotros también debemos recibir eso que está dispuesto en su palabra para nuestras vidas. Dice que nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Y es lo que nosotros debemos decir, es lo que nosotros debemos declarar, es lo que nosotros debemos compartir, es que solamente en Cristo podemos tener esa gracia, esa inmortalidad. Y es muchas veces la preocupación que nosotros como hijos tenemos de enseñarles a los demás, de saber que si ellos siguen así por donde van, de una muerte física pueden pasar a una muerte eterna sin Dios, ¿cierto? Ese es como el mayor deseo de nuestro corazón, es dar a conocer quién es Jesús, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos conceda la gracia de poder declarar, de poder enseñar y de poder decirle a la gente que en Cristo hay salida, que en Cristo hay inmortalidad. No es que todo se acaba y el que se va muriendo hasta ahí llegó todo, porque antes era como eso, el que se muere y se acabó todo, pero resulta que leyendo la palabra de Dios y la Escritura nos damos cuenta que no es así. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 5, versículo 18 al 19. Hoy hay hartos versículos para leer, pero es para que nos quede un poco más claro lo que les estoy compartiendo, porque lo ideal es que todo lo que nosotros hablamos, como yo le digo a los niños
todo lo que nosotros hablamos tiene que estar en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que les quiero decir en esta tarde en Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, ¿cierto? Entonces, por el pecado, por la maldad de un hombre, y luego por el poder, la autoridad, vino la justificación de todos los hombres, la justificación de vida, ¿cierto? Entonces, es maravilloso lo que nuestro Señor Jesucristo hace por nuestras vidas, es hermoso la gracia que Él trae sobre cada uno de nosotros para transformarnos, para enseñarnos, para guiarnos y permitirnos aprender todas estas cosas para estar alerta, para enseñar, para guiar y para no permitir que esas multifacéticas formas de muerte alcancen nuestra vida o la de nuestros familiares. La segunda parte del estudio es lo que vamos a tomarnos un poco más de tiempo, y es el significado de la muerte física para nosotros los creyentes. Cómo nosotros vemos la muerte, ¿cierto? Aunque nosotros como cristianos tenemos, como hijos del Señor, tenemos la seguridad de la resurrección, ¿cierto? De nuestra vida, no nos libra eso de pasar por la experiencia de la muerte física. El ser hijos de Dios no somos, no vamos a saltar esa etapa, no vamos a saltar el punto de la muerte, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una seguridad de una vida resucitada. Y aún así tenemos que pasar por la muerte física. Pero nosotros como hijos de Dios abordamos este paso con la certeza de que no morimos, sino que dormimos, y que no es el fin de la vida, no es que hasta aquí se acabó y hasta aquí llegamos, no. Nosotros estamos siendo preparados para vivir más allá de la muerte. Lo único que nos lleva más allá de la muerte es Dios y su palabra, ¿cierto? Sino que es un nuevo comienzo. La palabra de Dios nos dice que es un nuevo comienzo, es una etapa más de nuestra vida, es como yo he podido prepararme aquí en la tierra para recibir lo que viene después de que yo muera, ¿cierto? ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Cómo la palabra del Señor nos muestra que el morir es ganancia y que muchas veces uno no lo ve de esa manera. Y uno tenía mucho miedo a la muerte antes de conocer al Señor, y lo digo personalmente. O sea, uno no se quiere morir. Y si está enfermo, trata de tomar pastillitas, de inyectarse, de hacer lo que sea, porque no queremos morirnos. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 57, vamos a ver qué es la muerte para el creyente, ¿cierto? Dice en 1 Corintios 15, 55 y 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la muerte no puede como enseñorearse de nosotros, los hijos de Dios, ¿cierto? No puede tener ese lugar, no puede tener ese dominio sobre nuestras vidas. ¿Y cuántas veces el Señor ha sacado a alguno de nuestra familia de la muerte? ¿O cuántas veces el Señor ha dado vida a nuestros hijos que estaban muy ya a punto de morirse, ¿cierto? Entonces, nosotros, la palabra del Señor dice ahí en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, ¿dónde está su autoridad? Porque en este momento la autoridad la tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y la palabra nos da esa seguridad que ese es un cambio, una transición hacia una vida eterna, ¿cierto? Cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, sabemos que es por Él que nosotros tenemos vida. Sabemos que es por Él que nosotros vivimos, ¿cierto? Y la muerte no tiene autoridad sobre nuestras vidas. En 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, todo lo que nosotros estamos viviendo
el Señor nos dice que es una tribulación momentánea. O sea, nosotros tenemos la seguridad que vamos a tener una liberación de las aflicciones de este mundo, ¿cierto? Más adelante también podemos ver que la libertad que tenemos de este cuerpo, que uno con este cuerpo a veces le duele la cabeza, le duelen los huesos, se cansa, tiene sueño, tiene hambre, tiene etcétera, 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 ¿cierto? Y todos hemos vivido situaciones con respecto a las aflicciones del cuerpo, pero nosotros sabemos que cuando venga la muerte ya todo eso se va a acabar, ¿cierto? No. Y lo maravilloso es que hay otras cosas que vamos a seguir estudiando en esta tarde, y es cómo podernos librar de todas las consecuencias de las situaciones complicadas que tiene el cuerpo para ser transformados a la vida en gloria celestial, que eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra y lo que el Señor nos muestra. En Primera de Corintios, no creo que ese versículo se lo haya dictado al hermano porque lo tuve últimamente. En Primera de Corintios, capítulo 15, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo les explicaba a ellos, porque así como uno tiene dudas, hermano, de muchos temas bíblicos, de muchas cosas que la palabra del Señor enseña, pero muchas veces uno tiene ciertas dudas. Ellos también, los corintios, tenían ciertas dudas con respecto a la resurrección. Eran unos que decían que no, que la resurrección, que Jesús no había resucitado. Entonces, el apóstol Pablo habla a los corintios y les explica la situación de la resurrección, ¿cierto? Y nosotros vamos a ver en 1 Corintios 15, capítulo 6, en el capítulo 15, 6, ese sí está, hermano, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, nosotros vemos que ahí el apóstol Pablo se tomó el tiempo de explicarles a ellos el proceso de la muerte y de la resurrección, ¿cierto? Cómo nuestro Señor Jesucristo lo había vivido y cómo él había resucitado y después se había presentado a más de 500 personas, ¿cierto? Entonces, el apóstol Pablo les decía que así como Jesús era las primicias de eso, nosotros íbamos a poder vivir lo mismo. Y cuando él hablaba de que ellos, de que viven aún y a otros ya duermen, está hablando de que ya habían muerto, o sea, ya estaban, pero como en el Señor no morimos, sino que dormimos, entonces a eso se refiere este pasaje. En el versículo 18 del mismo capítulo 15, nosotros podemos ver: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces hay una certeza, hay una seguridad, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿cierto? Y nosotros vamos a resucitar también. Y nosotros no vamos a morir, y no, el cuento no se acaba aquí cuando uno se muere, sino que nosotros vamos a trascender más allá para tener una vida con Cristo. En Filipenses capítulo 1, Filipenses 1:23. Dice así: Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La muerte nos asegura una presencia con el Señor, ¿cierto? Una presencia con el Dios vivo. Entonces, una de las características que nosotros estamos viendo en esta noche es que sí vamos a resucitar, que hay una liberación de las aflicciones terrenales y del cuerpo, y también la muerte nos asegura una puerta a la presencia de Jesús. Él estaba diciendo ahí en Filipenses: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. O sea, él sabía lo que le esperaba, ¿cierto? Y nosotros debemos tener esa seguridad de saber lo que nos espera y de que vamos a disfrutar de esa gracia, vamos a disfrutar de esa bendición de parte de Dios, y es poder estar en su presencia. Así como dice también la palabra del Señor, no me acuerdo en este momento, pero hay un versículo donde dice:
hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús le dice ¿qué? Al preso que estaba colgado a su lado, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces uno se Lucas da cuenta, 23:43. Lucas 23:43. Entonces uno se da cuenta de la seguridad y la certeza que la palabra del Señor nos muestra al momento de morir. O sea, el Señor nos dice hoy, o sea, no es que después de que usted resucite y se reencarne en un burro, en un perro, una vaca, y vamos, no, eso no existe. Y eso es lo que el Señor nos deja claro a través de su palabra. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos llene de su gracia. Vamos a seguir viendo entonces en el Salmo 116:15. Dice así la palabra del Señor. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, nosotros debemos saber que es de gran estima la muerte de nuestras vidas, ¿cierto? Es en estima a los ojos de Dios cuando yo me muera. También nosotros tenemos que, a través de lo que hemos visto, que nos permite estar en la presencia del Señor, que nos permite descansar de las situaciones corporales y hay un mejor comienzo, un descanso, una alegría. Entonces muchas veces nosotros vemos la muerte como algo terrible, como algo que ya no se puede hacer más y luchamos, pero cuando uno se da cuenta de todas las cosas hermosas que el Señor nos muestra en su palabra, no es que me quiera morir, pero el Señor nos enseña que debemos descansar de esos pensamientos que muchas veces turban nuestro corazón o nuestra vida y ver la muerte como una etapa más que el Señor nos permite para estar en su presencia, ¿cierto? En Lucas 23:43, esa era, ahí la tenía, Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? En 2 Corintios 5:8. 2 Corintios 5:8. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, ¿cierto? Entonces es esa seguridad, esa gracia que estar ausentes de todo lo que muchas veces pasa en nuestro cuerpo y estar más presentes en el Señor. Y muchas veces por eso la gente a veces se cansa de las situaciones que vive corporalmente. Pero cuando uno está en el Señor debe tener un descanso de que es mayor lo que vamos a estar y disfrutar con Él. En en Juan 14:2-3 también nos muestra que la casa de nuestro Señor Jesucristo dice que la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿cierto? Entonces nosotros debemos estar seguros que si morimos ya tenemos una casita allá. Muchas veces mucha gente está preocupada aquí de tener su propia casa, su propia vivienda, pero el Señor ya tiene una vivienda ya asegurada si tenemos a Jesús en nuestro corazón y disfrutamos de su gracia. Yo digo, Señor, ¿cómo irá a ser nuestra casita? Dice que muchas moradas hay en el Señor, las cosas son excelentes, hermosas, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude cada día para que nuestro paso por esta tierra sea un aprendizaje, un crecimiento en el Señor para disfrutar de todo lo que Él dice que Él tiene para nosotros después de que nos muramos. ¿Qué pasa después de la muerte física para nosotros? También en el momento de la muerte, los creyentes son llevados a la presencia de Cristo, que es lo que vimos ahí, que decía que es mejor estar ausente del cuerpo y estar presente en Cristo, teniendo el deseo de compartir las cosas del Señor. Tenemos los creyentes o no creyentes plena conciencia. Al momento de morir, la palabra del Señor también nos muestra que las personas no quedan así como con la mente en blanco, no. Dice que hay conciencia de lo que se hizo y de lo que se está viviendo en ese momento. Y nosotros lo podemos ver en Lucas 16, que nos muestra el pasaje que ya muchos de nosotros, Mateo, Marco, Lucas, espera que Lucas, ¿dónde está Lucas? El pasaje que nosotros podemos ver aquí está. Lucas capítulo 16 del 19 al 31. Le voy a leer unos cuantos versículos nomás. Había un hombre rico que tenía 16 del 19 al 31, perdón. Aquí.
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y ahí aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, la historia que nosotros vemos aquí es que los dos se murieron, ¿cierto? Los dos les llegó su hora final. Entonces, entonces le dijo, allá, aquí, en el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros. Llega el momento en que ellos, en la historia, ellos se mueren. Y entonces él daba voces diciéndole al Padre, vean, ten misericordia de mí. Y en la vida él no la había tenido de Lázaro, ¿cierto? Entonces él estaba diciendo, pídele a Lázaro que por favor coja agüita y me dé, ¿cierto? Entonces, en el 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces nosotros podemos ver que hay conciencia después de la muerte. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, no hay opción a purgatorio, no hay opción a oraciones, no hay opción a rezos para sacarlos de un lado y mandarlos para el otro, porque no tenemos esa autoridad, no tenemos ese poder y no tenemos esa capacidad. Si en vida se recibió y se aceptó la palabra y caminaron de acuerdo al propósito de nuestro Señor Jesucristo, podemos disfrutar del lugar que el Señor prepara para nuestras vidas. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que ya no hay tiempo, ya no hay opción después de que una persona muere, ya no hay nada que hacer espiritualmente. Por eso el tener vida y el nosotros tener la oportunidad de declarar de su palabra y enseñar lo que dice el Señor a través de las escrituras es lo que nos garantiza la vida eterna en la vida terrenal que tenemos ahora, ¿cierto? El recibirlo ahora en el momento de estar aquí nos va a garantizar una vida eterna. De lo contrario, no hay otra opción. Eso es lo que nosotros podemos ver, que vamos a tener conciencia, ¿cierto? Vestiduras resplandecientes. Entonces, la palabra del Señor también nos muestra cómo van a ser nuestros vestidos. Entonces, uno muchas veces está preocupado de qué pinta me voy a poner hoy, qué pinta me voy a poner mañana, qué pinta me voy a poner para hacer estos trámites o para ir a tal lado. Pero en ese momento no vamos a tener que preocuparnos de la pinta porque todas las cosas son perfectas. En el capítulo 9 de Lucas, en el versículo 30, dice así. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces, aquí nosotros vemos que dice la palabra del Señor que Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. O sea, ellos estaban envueltos en la gracia. También hay una identidad después de la muerte, porque ellos pudieron reconocer quién era Elías, ellos pudieron reconocer quién era Moisés, ¿cierto?
y ellos podían saber quién era perfectamente Elías y quién era Moisés. Entonces hay una identidad, no se pierde la identidad como persona, también lo podemos ver en el capítulo que acabamos de leer, y es que se reconocía claramente quién era Lázaro y quién era el rico. Entonces, es un refugio, es un descanso y una seguridad de gloria, lo que ellos estaban disfrutando. Y es lo que nosotros vamos a disfrutar después de partir, ¿cierto? Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, ya estamos terminando. Me falta como 2 horas, ¿no? Ya estamos terminando. En Efesios capítulo 2, versículo 7. Efesios capítulo 2, versículo 7. Dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, es un descanso absoluto, una seguridad, una abundancia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, es una seguridad que nosotros podemos tener, que si aquí andamos escasos de ciertas cosas o tenemos tantos sueños de alcanzar, en el Señor no nos va a hacer falta nada. Y en el Señor hay una seguridad absoluta de todo eso que Él tiene para nosotros, que era lo que estaba disfrutando el mendigo, cosa de que no estaba disfrutando el rico, ¿cierto? Entonces, hay una seguridad y una autoridad en Dios de poder disfrutar de todo lo que nos hace falta o lo que en este momento no tenemos. Entonces, si partimos con el Señor, vamos a tenerlo todo. Hay una seguridad absoluta de eso, ¿cierto? Ya vimos cómo se mantiene la identidad, también mantenemos nuestra identidad. Dice, vendrán muchos del oriente y del occidente, esto está en Mateo 8, si lo pueden revisar, dice, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, nos vamos a dar la gracia de poder conocer a todos estos grandes hombres del Señor, ¿cierto? Porque eso dice el Señor, vendrán muchos del oriente, del occidente, nosotros ¿dónde estamos? Acá en el sur. Entonces, vamos a ir igual cuando partamos a conocer a todos. A mí me gustaría conocerlos, o sea, debe ser chévere. Entonces, esa es la seguridad que tenemos, la seguridad que nos da la palabra del Señor. Y lo que dice la palabra del Señor, como yo le digo a los niños, es real, no son historias, no son cuentos, no son cosas que pasaron y que alguien se las inventó, no, esto sucedió y es real. Y es lo que dice la palabra del Señor, es lo que se va a cumplir en mi vida. Lo que dice la palabra del Señor es lo que se va a hacer realidad en cada uno de nosotros. Vamos a terminar el último versículo, hermano. En Génesis capítulo 50. De verdad que es el último versículo, hermano. Crean. Génesis capítulo 50, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí, en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Entonces, aunque nosotros como hijos del Señor, como conocedores de su amor, aunque sabemos todas estas cosas que hemos podido estudiar en esta noche, el creyente tiene la esperanza en el corazón de la resurrección,
y la alegría de la vida que hay después de la muerte no deja de ser un momento de dolor, no deja de ser un momento de tristeza, la partida de un ser querido. Nosotros podemos ver en la vida de José lo que él estaba viviendo en ese momento. Cuando antes de empezar la reunión en esta tarde, el pastor Veroiza comentaba de esta madre del niño Lucas, cómo está de quebrantada, cómo está de dolido su corazón, cómo está sufriendo, y es real, porque si nosotros podemos ver a través del tiempo y ahora a través de la palabra, que hay un dolor profundo en el corazón del que pierde un familiar, ¿cierto? Pero esa aflicción, ese dolor, esa pena, igual la sintió José cuando murió su papá, cuando murió Israel. José lamentó a su padre y pidió espacio para poder ir a enterrarlo, pidió el tiempo, se tomó el tiempo para ir a sepultar a su padre. Y aquí vemos que él con el conocimiento que tenía de la palabra del Señor, no dejó de sentir ese dolor también. Le quebrantó su vida, su corazón. Dice que entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó, ¿cierto? Entonces, son momentos de dolor, momentos de tristeza, pero nosotros debemos tener un consuelo en el Señor, y es saber que hay una vida maravillosa después de la muerte, ¿cierto? No es fácil ese proceso de dolor, no debe ser fácil para nadie ni para su familia. Yo le doy gracias al Señor todos los días porque no he pasado, gloria a Dios y a la cobertura de vida sobre nuestras vidas, un momento de dolor, ¿cierto? Pero solo el Señor conoce nuestro corazón y nos guarda en esas situaciones. Y que el Señor nos bendiga, que el Señor traiga esta palabra a nuestras vidas y esta certeza, que Él ponga esa certeza en nuestro corazón de lo que significa la muerte para nosotros como sus hijos. Cómo podemos aprender, cómo podemos verla y cómo podemos tener el conocimiento para dar a conocer de su palabra, ¿cierto? Para que otros puedan ser libres de las consecuencias, puedan ser libres de la muerte, puedan ser libres de la multifacética forma que presenta la muerte, puedan ser separados y puedan ser apartados para una vida eterna con Cristo. Que nosotros podamos tomar cada día conciencia cuando aprendemos estas cosas, cuando las estudiamos, para saber que hay muchos que están muertos, ¿cierto? Que hay cadáveres. Un día decía mi pastor Raúl, hay cadáveres andando por todo lado, hay muertos andando, ¿cierto? Y solo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo ellos pueden ser libres y pueden ser traspasados de muerte a vida, pueden ser sacados de las tinieblas a la luz. Que el Señor les bendiga. Gracias por tomarse el tiempo de compartir esta palabra con el Señor. Que el Señor traiga esa gracia sobre cada uno de nosotros y continúe enseñándonos de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a su voluntad. No es un tema fácil. De pronto, si uno va a hablarle a alguien que ha perdido un ser querido de estas cosas, no va a ser muy bien llegado, pero en el Señor podemos crecer, podemos avanzar y poder tomar conciencia para compartir más de su palabra. El propósito de toda la palabra de Dios es que su nombre sea glorificado, que su nombre sea extendido, que su reino sea establecido en cada corazón, el cual nosotros podamos compartir y podamos hacerlo real en la vida de cada uno de los que reciben de su palabra. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guarde, que nos enseñe, que nos guíe, que nos ministre sobre cada una de las cosas que hemos hablado y que podamos alinear nuestros corazones con su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que tú nos das en esta noche de tener un poco más, Señor amado, de enseñanzas en tu palabra, Señor. Poder saber, Padre Santo, que después de este paso por la tierra, Señor, tú tienes algo mejor preparado para nuestras vidas, Padre. Gracias porque te preocupas por enseñarnos, Señor. Gracias porque tu palabra, tu amor, tu bendición es lo único que nos lleva más allá de la muerte, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre por todo lo que tú haces, Padre. Trae consuelo al corazón de la madre de Lucas, Señor. Trae consuelo a la vida de esa familia en general, Señor.
Y así trae consuelo, Padre, y sanidad a todos aquellos corazones, Señor, que han perdido un familiar. Yo te pido, Padre, que tú traigas esa sanidad en gracia, Padre, sobre cada corazón de cada hombre, mujer, joven, niño, adolescente que ha perdido un familiar, Señor. Que siente, Padre Santo, que no se ha podido recuperar desde que ese familiar se fue, Señor. Yo te pido que tú traigas esa gracia de sanidad, esa gracia de bendición, Señor, ese consuelo a través de su palabra, Señor, porque tu palabra también nos muestra y nos enseñas para que podamos tener una seguridad, una certeza y un consuelo con respecto a la muerte, Señor. Gracias, Padre. Guarda mi corazón, guarda mi vida, Señor, y guarda la vida de nuestra familia, de cada uno de mis hermanos, de mis pastores, Señor. Guárdanos y líbranos, Padre Santo, de todas aquellas cosas que quieren destruirnos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga